Vamos al Evangelio de San Mateo en el capítulo número 21, por favor. Evangelio de San Mateo, capítulo número 21. Este día quiero compartir con ustedes un breve pensamiento que podría tener un mejor título, pero para que de entrada sea de valoración y lo podamos entender, se trata de: si no cuidas lo que Dios te ha dado, te será quitado, hermanos. Si no cuidas lo que Dios te ha dado, te será quitado. Capítulo número 21, versículo 33. Dice la palabra de Dios: oíd otra parábola. Hubo un hombre padre de familia, el cual plantó una viña, la cercó de vallado, cavó en ella un lugar, edificó una torre y la arrendó a unos labradores y se fue lejos. Cuando se acercó el tiempo de los frutos, envió sus siervos a los labradores para que recibiesen sus frutos. Mas los labradores, tomando a los siervos, a uno lo golpearon, a otro mataron y a otro apedrearon. Envió de nuevo otros siervos, más que los primeros, e hicieron con ellos de la misma manera. Finalmente les envió a su hijo diciendo: tendrán respeto a mi hijo. Mas los labradores, cuando vieron al hijo, dijeron entre sí: este es el heredero, venid y matémoslo y apoderémonos de su heredad. Y tomándole, le echaron fuera de la viña y le mataron. Cuando venga pues el señor de la viña, ¿qué hará con aquellos labradores? Le dijeron: a los malos destruirá sin misericordia y arrendará su viña a otros labradores que le paguen el fruto a su tiempo. Jesús le dijo: ¿nunca leísteis en las escrituras: la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser la cabeza de ángulo? El Señor ha hecho esto y es cosa maravillosa a nuestros hijos. 43. Por tanto os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca los frutos de él. Esa es palabra de Dios. Que el Señor nos hable a nuestras vidas, hermanos. Tengan la amabilidad de sentarse. La viña representa nuestra vida. Nuestra vida es corta, hermanos. La vida nos ha sido prestada y nuestros días son pasajeros, efímeros, temporales y transitorios. La vida se va como el viento, dijo el himnólogo, algo que hemos cantado a través de la historia de la Iglesia Cristiana Evangélica. Esta mañana hemos amanecido con la noticia de que el expresidente de la República de El Salvador, Francisco Flores Pérez, falleció el día de anoche a las 9:50 de la noche. Un hombre relativamente joven, 56 años. La vida del expresidente Flores giró alrededor de la política y de la academia. Nació en 1959 en Santa Ana, un mes de octubre. Fue educado y se forjó en prestigiosas universidades de Estados Unidos e Inglaterra. Precisamente es un exalumno de Harvard y de Oxford en Inglaterra. Estudió leyes, filosofía y derecho económico. Fue el 33º presidente de El Salvador y gobernó este país entre 1999 y el año 2004. Ganó las elecciones a Facundo Guardado
que iba como candidato de la izquierda de este país. El domingo pasado, domingo 24, sufrió en su casa algo que nosotros conocemos como un derrame cerebral, que los médicos tendrán su propio diagnóstico con esa forma de hablar algo trabada que tienen los doctores. Nosotros le conocemos como un derrame cerebral. Un trombo, un coágulo se albergó en la parte izquierda del cerebro, quedó sin oxígeno y se desvaneció en su casa. Lo llevan de emergencia al hospital de la mujer, tienen que operarle y quitarle un pedazo de hueso de su cerebro para oxigenarlo. Desde entonces está conectado a una máquina y ayer a las 9:50 de la noche murió fruto de un paro cardíaco en el hospital de la mujer, tal como lo han dicho. La vida es prestada, hermano. Puede tener los mejores médicos y yo no quiero en lo absoluto criticar a nadie. Lejos puedo estar del pensamiento ideológico de un hombre o de posiciones políticas. Lejos puedo estar de su cosmovisión de la vida. Pero como cristiano, él es un ser humano y vaya nuestra solidaridad para con la familia y todos los dolientes que están pasando por esa situación difícil en este momento. Queridos hermanos, hago esta ilustración para decirles, un hombre que muy joven fue presidente de la Asamblea Legislativa, fue joven presidente de El Salvador y estaba relativamente joven, 56 años. Deja dos muchachos que no son viejos, son muchachos jóvenes, una niña, Gabriela, y su hija y su hijo Juan Marco, que están jóvenes, y a una mujer esposa que está llorando ahora la muerte de su esposo, después que años lloró la muerte de su papá, que fue secuestrado y fue muerto precisamente fruto del conflicto armado. Ahora, ¿por qué menciono esto al inicio de nuestro mensaje? Para que reflexionemos que alguien que se educó en Harvard, en Oxford, que tenía el mejor seguro médico y que podía tener las mejores prestaciones y que el expresidente Bush le llamó su amigo y que desafió en una cumbre en Panamá en el 2001 al expresidente de Cuba. Pero hermanos, la verdad que nuestra vida es prestada y le pertenece a Dios. Y Él hace lo que quiera, cuando quiera y con quien quiera, porque Él es el Dios de la vida. Todo pasa, lo único que queda es Dios por la eternidad. Ahora, esta idea está descrita en la parábola de hoy. La parábola, un símil, una comparación de la vida cotidiana para enseñarnos una verdad profunda. Dice Mateo: oíd otra parábola. Vamos al versículo 33. Va entonces a poner un ejemplo, una comparación, un símil de la vida real para hablar acerca de la importancia de dar frutos. Un hombre, padre de familia, Dios, el Padre de todos y en todos. Él es nuestro Padre. Plantó una viña. La viña es usted y yo. El don más sagrado que hemos recibido es la vida. Esa es la viña. La plantó. Nacimos nosotros. Y no solo eso, hizo 3 acciones con ella. La cercó con vallado, cavó en ella un lagar, edificó una torre. Eso es lo que Dios ha hecho con nuestra vida. Nos ha bendecido, nos puso en el seno de una familia, nos dio el don más grande que puede tener el ser humano, y luego, dice, la arrendó a unos labradores y se fue lejos. Nos puso acá y se fue lejos. Versículo 34 dice: cuando se acercó el tiempo de dar frutos, porque siempre va a venir Dios a pedirnos frutos, siempre vendrá. La pregunta es: ¿qué está haciendo con el don más preciado que Dios le ha dado? Si usted cree que va a ser eterno, hermanos, ahí tenemos el ejemplo de un hombre poderoso del Salvador
que murió a la edad de 56 años. Cuando se acercó el tiempo de los frutos, envió a sus siervos, a los labradores, para que recibiesen sus frutos. Obviamente Dios va a pedirnos cuenta de qué hemos hecho en esta vida, si pasamos solo vegetando. La verdad, hermanos, que en el caso del expresidente que hemos hablado, dentro de tantas cosas se le va a recordar también como el que dolarizó la economía, como el que tenía un proceso penal abierto y que de acuerdo al artículo 45 del Código Procesal Penal, cuando una persona es sobreseída, una de las causas para sobreseer definitivamente a una persona es precisamente cuando ha fallecido, que es el caso del presidente. No así la situación civil, porque hay embargos de bienes y de cuentas, de lo cual tendrán las autoridades competentes de poder dilucidar qué se va a hacer en cuanto a eso. Pero hermanos lindos, llega el tiempo en que Dios vendrá, ya sea porque nosotros partamos con Él o porque Él venga a recogernos a todos nosotros. Pero el tiempo llegará, así como llegó aquí, y nos está mandando ciertos mensajes para recordarnos cuando estamos todavía en esta vida, si estamos produciendo fruto. El versículo 35 dice que envió los labradores, pero envió siervos para recoger los frutos, pero los labradores tomaron los siervos, a unos los golpearon, a otros los mataron y a otros los apedrearon. Seguramente algunos interpretarán como a los profetas que Dios envió a Israel y que Israel no quiso reconocer el Mesías. Les envió profetas, a unos los apedrearon, a otros los mataron, a otros los golpearon. Pero ¿qué hemos hecho con la palabra profética que Dios nos ha dado cuando viene a pedirnos cuenta en nuestra vida? Hay veces somos buenos solo para autojustificarnos mentalmente, pero no hemos dado fruto. Pero Dios es un Dios de oportunidades. Por segunda vez, en el 36, envió de nuevo otros siervos, más que los primeros, pero hicieron con ellos los mismos. Los golpearon, los apedrearon y a otros los mataron. Finalmente, en el 37, envió a su hijo, diciendo: tendrán respeto de mi hijo. Al pueblo de Israel, que es la viña en la cual nosotros hemos sido injertados, les envió a su propio hijo. Pero a los suyos vino y los suyos no le recibieron, no le reconocieron. ¿Están aquí, santos? Entonces, la idea es acá, si hemos nosotros recibido, si estamos nosotros dando fruto, ¿qué hicieron con el hijo? Dice: mas los labradores, cuando vieron al hijo, dijeron entre sí: este es el heredero, vengan, matémoslo y apoderémonos de su heredad. Lo tomaron, lo echaron fuera de la viña y lo mataron. Lo mataron. Eso hicieron con el Hijo de Dios, con Jesucristo. ¿Qué hemos hecho en esa serie de mensajes que Dios nos ha enviado? Yo quisiera que en esta hora pensaran, hermanos, qué es lo que nosotros hemos hecho con el don más preciado que Dios nos ha dado, la vida. ¿Qué ha hecho para con usted mismo? ¿Qué ha hecho para con Dios, para con el ministerio? ¿Qué ha hecho con el llamamiento que Dios le ha hecho? ¿Qué ha hecho con su familia? ¿Qué ha hecho con su vida? Algunos la hemos desgraciado la vida y siempre hemos estado, qué sé yo, de repente malgastando ese don preciado. ¿Y qué va a hacer entonces el Padre? 40, cuando venga pues el Señor de la viña, ¿qué hará con aquellos labradores? Pues los destruirá sin misericordia, arrendará la viña a otros labradores. Ojo con eso, arrendará la viña a otros labradores que le paguen el fruto a su tiempo. Mis hermanos, entendamos algo. En el reino de Dios todos somos necesarios, pero nadie es indispensable. El único indispensable es Dios, porque si nosotros seres humanos fuéramos indispensables en el reino de Dios, Dios dejaría de ser Dios. Los hombres pasan, grandes ministerios y grandes hombres levantó a través de la historia, pero pasaron. Dios levantó a Moisés, que creían que iba a ser el que iba a llevar a su pueblo hasta la tierra prometida, y ni él entró, sino que solo se quedó viendo, casi suplicándole a Dios para poder entrar a la tierra prometida.
Dios levantó a un Josué. Dios levantó a un poderoso hombre, Elías, que hacía llover fuego del cielo. Pero hermanos, sus días últimos levantó a su discípulo Eliseo. Los seres humanos somos necesarios, pero no indispensables. El único indispensable en nuestra vida es Dios, Dios por sobre todas las cosas. Están aquí, que santos. Y quiero que vayan al culmen del mensaje, que es el 43. Por esto los digo, que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca los frutos de él. Si nosotros no estamos dando los frutos en el reino de Dios, nos será quitado lo que Dios nos ha encomendado y será entregado a otro. ¿Están conmigo, santos? Miren, hermanos, yo creo firmemente que Dios nos ha dado un ministerio tan grande, lindo, bonito. Como dice al final del versículo 42, es cosa maravillosa a nuestros ojos lo que Dios ha hecho. Cosas que ojo no vio ni oído oyó, Dios nos las ha dado a nosotros. Dios nos ha dado la oportunidad de pastorear esta iglesia maravillosa que dentro de unos meses cumplirá sus 15 años. Dios en solamente 15 años ha hecho cosas maravillosas. Pero si nosotros no cuidamos lo que nos ha dado, si no damos los frutos que Dios nos ha dado, que Dios quiere que demos, si no somos gente que le damos al Señor lo que Él viene a buscar de nosotros, ¿sabe qué? La viña será quitada y será dada a otro que dé frutos. ¿Están conmigo, Sam? Este ministerio seguramente existe porque hubieron otros que lo despreciaron, porque hubieron otros que se apartaron del camino. Y Dios dijo: aquellos no quisieron, pues venga Carlos Rivas y todo el talle. Esto es para ustedes. Esto es para ustedes. Maravilloso, ¿no lo creen, santos? Que Dios nos ha permitido hacer esto. Pero el punto es, no pasará que de repente nosotros estemos tan confiados pensando que ya lo logramos todo y que no damos fruto, y que venga el Señor y diga: les voy a quitar lo que a ustedes les han dado porque no están dando los frutos que yo quiero que den y se los voy a dar a otro. Dios es Dios y puede levantar un mover y una visitación en cualquier lugar. Si lo hizo con nosotros aquí en un cantón, en esta parte de la periferia, Dios puede hacerlo en cualquier lugar, hermanos. Pero con temor y temblor, cuidemos lo que Dios nos ha dado. Digámosle: Señor, no apartes de nosotros tu Santo Espíritu. Señor, que tu gloria siga resplandeciendo. Que vayamos como la luz de la aurora en aumento hasta que el día es perfecto. Que cuidemos lo que Dios nos ha dado. Cuidemos la vida, cuidemos los dones. Aleluya. La historia registra, la historia bíblica, la historia de la salvación registra de hombres que recibieron mucho, pero que les fue quitado el reino de Dios y se les fue dado a otros que daban fruto. Veamos solo dos ejemplos que están en el primer libro de Samuel. Primer libro de Samuel, en el capítulo número 2. Ahí aparecen, hermanos, los sacerdotes establecidos en ese momento. Elí, de la tribu de Leví, junto con sus hijos Ofni y Finés, sacerdotes de Dios. Elí y sus hijos no dieron los frutos que Dios demandaba y fueron quitados del sacerdocio. Le fue quitado. Capítulo 2, versículo número 12. Dice: los hijos de Elí eran hombres impíos, perversos, y no tenían conocimiento de Jehová. ¡Wow! Y eran los sacerdotes. Y eran impíos, los profetas, los pastores. Eran impíos, eran perversos y no tenían conocimiento de Dios. Hermanos, podemos estar en la iglesia pero lejos de Dios. Podemos estar hablando de Dios pero no hablando con Dios. Podemos ser activistas del reino, pero no necesariamente podemos ser servidores de Dios. Podemos ser, hermanos, funcionarios del templo, pero no profetas de la palabra.
Eso era el caso de Elí y sus hijos. 17. Era pues muy grande delante de Jehová el pecado de los jóvenes, porque los hombres menospreciaban las ofrendas de Jehová. Estos hijos menospreciaban, agarraban lo que querían y menospreciaban la ofrenda. Y quien menosprecia la ofrenda es tenido en manos. No juguemos nunca con la ofrenda, porque la ofrenda es un signo de Jesús. Porque Dios tanto amó a este mundo que ofrendó a su hijo. Pues los hijos de Elí, Ofni y Finés menospreciaban la ofrenda. Versículo número 22. Elí era muy viejo y oía de todo lo que sus hijos hacían con todo Israel, y cómo dormían con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión. Su moralidad era mala. Dormían ahí a la puerta del tabernáculo de reunión. El capítulo 3 dice que la palabra escaseaba en aquellos días. No había visitación. Elí estaba viejo. Estaba, queridos hermanos, ya ciego. Entonces, ¿qué hace Dios? A ustedes, son de la tribu de Leví, Elí, Ofni, Finés, los levanté para que ministraran en el tabernáculo aquí en Silo, donde mi nube reposaba, pero no valoraron eso. Pues miren lo que voy a hacer con ustedes. Versículo 30. Por tanto, por todo lo que han hecho, Jehová, el Dios de Israel, dice: yo había dicho que tu casa, Elí, y la casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente. Mas ahora ha dicho Jehová: nunca yo tal haga, porque yo honraré a los que me honran, y a los que me desprecian serán tenidos en poco, dice el Señor. Y fueron quitados. De hecho, el 34 dice: esto será por señal, que acontecerá que tus dos hijos, Ofni y Finés, ambos morirán en un solo día. Y efectivamente el capítulo 4 de 1 Samuel dice que había una batalla, mataron 30,000 hombres, les quitaron el arca, y dentro de esos hombres murió Ofni y Finés, los sacerdotes. Vino un mensajero a contarle a Elí, que era un señor gordote así, estaba en una mecedora, y cuando le dicen: tus dos hijos Ofni y Finés han caído en batalla, se fue para atrás Elí y cayó muerto porque se desnucó. Seguramente tuvo un derrame ahí en el cerebro o algo le pasó. Entonces, hermanos, tenemos el caso. ¿Y qué hace Dios ahí cuando esto falla? Pues en ese contexto levanta un gran profeta. El caso de Samuel. ¿Están conmigo, santos? Levanta un gran profeta. Y el capítulo 3 le habla a Dios. Y Samuel le dijo: habla, Señor, porque tu siervo escucha. Heme aquí. Hermanos, si los Ofni, Finés y Elí no valoraban lo que Dios les había dado, pues Dios levanta un profeta. Y saben una cosa, ese profeta ni siquiera de la tribu de Leví era, y fue sacerdote del Señor. Eso quiere decir, hermanos, que Dios puede levantar a alguien que nosotros ni siquiera esperamos que fuera. O sea, para poder ser sacerdote, para ministrar en el tabernáculo, tenían que ser de la tribu de Leví. Y Samuel era de la tribu de Efraín. Sin embargo, él está ministrando al Señor. ¿Por qué? Porque otros despreciaron. Hermanos, si usted desprecia el don de la vida y desprecia el ministerio que Dios le ha dado, Dios lo puede apartar y puede levantar a alguien que lo honre a él y le siga por sobre todas las cosas y lo ame. El 30 al final es tremendo. Si ustedes se fijaron ahí lo que dice el versículo 30, dice: yo honraré a los que me honran, y los que me desprecian serán tenidos en poco. Si usted honra a Dios, será honrado, pero si desprecia a Dios, será tenido en poco, y el reino de Dios le será quitado y le será dado a otro que sepa honrar el nombre de Dios. Veamos otro ejemplo. Capítulo número 13, por favor. Siempre del primer libro de Samuel. Aquí vamos a hablar de un rey. Este rey se llamaba Saúl, el primer rey de la monarquía del Reino Unido.
Este fue un poderoso rey de Israel, tremendo, hermanos. O sea, dice que era hermoso, Dios lo ungió, lo llamó del bagaje, la gente lo reconoció y lo recibieron y dijeron: ¡viva el rey! Samuel lo ungió, pero empezó a hacer un montón de cosas que iban en contra de Dios, y en vez de dar frutos para Dios, empezó a dar frutos para él mismo. Se construyó una imagen, se hizo pasar por sacerdote, ofreció el holocausto y las ofrendas allí en Gilgal, que es el contexto del pasaje, y para eso había un sacerdote, que era el caso de Saúl. Y cuando llega Saúl y mira que había ofrecido las ofrendas y los holocaustos porque el pueblo lo estaba presionando, Samuel le dice, versículo 13, mire lo que le dice Samuel a Saúl. Entonces Samuel dijo a Saúl: locamente has hecho, no guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios que él te había ordenado, pues ahora Jehová hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre. Mas ahora tu reino no será duradero. Tremenda esa sentencia. Tu reino no será duradero. Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón. Ya estaba pensando en David, el cual Jehová ha asignado para que sea el príncipe sobre su pueblo, por cuanto tú no has guardado lo que Jehová te mandó. Terminó. Los últimos días de Saúl son tremendos. El capítulo 31 del primer libro de Samuel dice que él se suicidó, se metió la espada aquí. Su hijo terminó mal, terminó colgado y lo terminaron con unos cuchillos en el corazón. Entonces, hermanos, pero lo que quiero que destaquemos es decir, Dios le está diciendo: usted no valora, usted no da fruto. Dios, yo vengo a buscar frutos en usted. Oh, ni Finés, Elí no dio fruto, pues les quito esto y se lo doy a Samuel. En el caso de Saúl, no dio frutos como Dios quería, su reino será quitado, y yo no dependo de un hombre, voy a levantar uno mejor que tú. Y levantó a David. Dios ha venido a buscar fruto a su vida. Usted no quiere dar fruto, pues lo va a apartar y va a levantar a alguien que verdaderamente valore y ame lo que Dios le ha dado. Es tremendo esto, ¿verdad, hermanos? Con Dios no se juega. Y terminemos el pasaje en la parábola, porque ese versículo es como te diría, como lapidante. Dice el 43. Por tanto os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros. ¿Por qué será quitado? Porque no dimos los frutos que Dios quería que diéramos. Y será dado a gente que produzca los frutos. Seguramente algunos de ustedes están pensando: ay, que esto es el ministerio. No, hermano, Dios quiere que dé frutos en su vida. Usted no tiene que ser pastor, usted no tiene que ser servidor de la iglesia, pero ¿qué está haciendo con el don de la vida que le ha dado? ¿Estará viviendo su vida como usted quiere, o realmente está dando los frutos para Dios? Ah, conmigo no se metan en mi vida privada. ¿Cómo dijo mi vida? Perdón, si la vida es de Dios, porque Él es el dueño de la vida y Él se lo puede quitar en cualquier momento. Déjenme hacer conmigo, con mi vida, lo que quiera. Pero te tengo una mala noticia, porque no tienes vida. Tu vida le pertenece a Dios. No, pues yo hago lo que quiera. Con que a un expresidente le pasó eso. Ahora nosotros, que en el hospital San Bartolo nos quieren recibir. No, hermano, nos da un patatús de esos. Nosotros ni 8 días duramos. Si, hermanos, la vida le pertenece a Dios. Miren si no es de Dios la cosa, que están bien ustedes y estamos bien nosotros en este país donde abunda el Zika, el chikungunya, el dengue, el Guillain-Barré, cualquier infección, las extorsiones, muertes cada día. Y aquí está paradito usted. No, hombre, pero aquí está paradito. Pero
ese es un signo precisamente de lo que Dios le está diciendo, que debe de valorar lo que Él le ha dado. Porque el que no da fruto será cortado. Fíjense ustedes que otra parábola muy similar a esta, en cuanto a dar fruto, o un acto de Jesús, está ahí en el capítulo número 21, en el versículo 18 de Mateo 18, 21. Por la mañana, volviendo a la ciudad, Jesús tuvo hambre. Y viendo una higuera cerca del camino, vino a ella. ¿Y qué dice la Biblia? Y no halló nada en ella. Si el Señor viniera ahora a su vida, ¿qué hallaría? ¿O no hallaría nada? ¿Están conmigo, santos? Estoy en Mateo 18, 19. No, Mateo 21, 19, 21, 19. Y viendo una higuera cerca del camino, vino a ella. ¿Y cuánto halló? Nada. Te quiero hacer preguntas. ¿Qué has hecho con tu vida que Dios te ha dado? Si el Señor viniera hoy a buscar frutos, ¿qué frutos le diéramos a Él? Si usted no ha dado nada, en esta higuera le dijo, mire lo que le dijo el Señor. Si no solamente hojas había dado, y le dijo, nunca jamás nazca de ti fruto. Y luego se secó la higuera. Damas y caballeros, esta mañana el pensamiento es sencillo. Con temor y temblor delante de Dios, demos los frutos. A algunos de nosotros Dios nos ha dado una nueva oportunidad. Si no quieres dar fruto, les voy a decir una profecía ahora. Si de plano quiere vivir de espaldas a Dios, Dios lo va a matar, hermano. Si ahora no lo mató, es para que reflexione, hermano. Pero si no quiere dar fruto, Oni y Finés muertos, Saúl muerto, la higuera muerta. Entonces, y aquí en el 43 dice la Biblia: por tanto, que el reino de Dios será quitado de ustedes y será dado a gente que produzca frutos en él. Que esta comunidad sea una comunidad que dé abundantes frutos para su Dios. Amén y amén. Hoy es el momento de hacer un alto y colocar los ojos al cielo. Hoy te invito a que entregues tu vida a Jesucristo. Él te ayudará a marcar la diferencia, pero ante todo a vivir la eternidad con Él. Repite esta oración conmigo. Señor Jesús, te pido que entres en mi vida y cambia todo lo que he sido. Hazme una persona nueva y diferente. Perdona todos mis pecados. Confieso que tú eres mi Señor. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Gracias, Señor. Gracias por compartir un tiempo de edificación con el pastor Carlos Rivas en su programa El Poder de la Palabra, dedicado a transmitir principios bíblicos y devolver los valores morales de Dios a nuestra sociedad. Si desea una copia del programa de hoy en audio o video, solicítelo por teléfono al 2233-7777, haciendo referencia al número que aparece en el desarrollo de esta conferencia.